fuimos platicando ya algo en ejemplos de Google Earth. Me acuerdo mucho de haber estado sobrevolando sobre Arizona, ¿no? Y viendo las trazas y cómo se comparaban algunos ejemplos de la manera en que se hace ciudad, ¿no? Entonces, ahorita voy a enfocarme un poco más a este tema, que es una parte tan crítica vamos, de la morfología de la ciudad, ¿no? Vamos a comenzar, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Este, Nomás quiero que no se olviden de dónde venimos un poco en lo que hemos platicado. Cuando estuve platicándoles del espacio urbano mundial, por ejemplo, este, am, tenemos, ah, hay un aspecto pues que como muy ideológico de la humanidad, ¿no? De cómo nosotros dividimos y vamos, subdividimos el territorio, ¿no? Y cómo nos organizamos el territorio y nuestra manera de interactuar con él, en especial en la ciudad. Entonces, me encanta esta ilustración. Este es de Leon Krier, um, eh, urbanista austriaco y arquitecto, ¿no? Muy importante, una persona. Creo que ahí en la bibliografía tenemos uno de sus libros, ¿no? Y mucho del trabajo que él ha hecho. Los arquitectos sí no se llevan muy bien, ¿no? Pero tiene una visión bastante clasicista, vamos a decir, como histórica de la ciudad. Pero ahorita nos vamos a meter a hablar de la traza geométrica, ¿no? Nomás quiero que mantengan en su mente este concepto, pues, de la que la ciudad tiene estas capas y que tienen que ver mucho con la humanidad, la manera en que las culturas habitan, ¿no? Y viven la ciudad, ¿no? La res económica, ¿no? Y la res pública, que para él se enciman todas para crear las civitas, ¿no? La red pública es como no solamente los monumentos, pero de cierta manera la cultura y luego la red económica, ¿no? Eso de la actividad de intercambio y constante especialización. Ok. Vamos, parte de lo que estuvimos viendo el otro día tiene que ver con la morfología, de la forma de la ciudad, la manera en que las ciudades se han ido desarrollando y esto pues tiene mucho que ver con topografía, geografía, vamos a decir, tiene mucho que ver con población, ¿no? Con las poblaciones locales o cercanas o las condiciones, ¿no? Por qué las ciudades se van, los asentamientos se forman, ¿no? Alrededor de qué tipo de ocupación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las ciudades a veces, pues lo que va pasando es que diferentes grupos que van creciendo o agrupamientos de construcciones se van uniendo, pues, ¿no? Y van formando una ciudad a través como de la expansión de tal vez aldeas independientes que se han ido poblando, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Empleo, o sea, por trabajo, por labor, por algún recurso, por protección, ¿no? La fortaleza medieval, pues, ¿no? Atraía por por la presencia pues de una autoridad y tal vez un ejército que te podía proteger o una especie de policía, ¿no? Tal vez la iglesia, ¿no? O sea, eran atractores, ¿no? Era un lugar donde el comercio podía tomar lugar adentro de la protección de las bardas, ¿no? Para proteger del robo, ¿no? O de la extorsión. Claro, se pagaban impuestos, ¿no? Pero digo, parte del negocio de ser monarca, pues era vender protección, ¿no? Digo, de la buena y de la mala, y eso atraía también esa proximidad al lugar más seguro, ¿no? Este, uh, no, hay muchas razones. Es interesante entender, o tratar de entender la ciudad en su origen, pero se encuentra uno con una enorme diversidad de causas y razones, ¿no? Los mongoles hacían, o sea, que dominaron toda Asia, ¿no? Por cientos de años, ¿no? O sea, lo que Genghis Khan originalmente su toma de dominio de casi toda Asia, ¿no? Ellos al final no tenían, sus ciudades quedaban como montañas de piedras, eran nómadas, ¿no?
es interesante que ellos no, digamos, tenían un gran imperio con grandes ejércitos y gran dominio sobre un enorme territorio y mantenían, pues, Marco Polo pudo traer la seda de China a Venecia en el Renacimiento porque los mongoles garantizaban su circulación por sus carreteras, ¿no? Era una hegemonía poderosa, más bien reconocidos por su crueldad. Hemos heredado la visión más bien de los europeos, ¿no? Le tenían terror a los mongoles, pero vamos, fueron muy exitosos en crear condiciones de como paz en sus territorios y en un dominio pues muy, muy eficaz de las carreteras ¿no? Y no dejaron nada, ¿no? Bueno, influencia en todos los lugares que tocaron, pero en sí ¿no? Mongolia no tiene esa gran capital imperial, ¿no? Que es Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, o París, ¿no? En diferentes momentos, obviamente, de la historia, por diferentes razones. Entonces, mira, la manera en que la traza o vamos a decir, el asentamiento se encuentra con la topografía, también va a crear pues ciertas deformaciones. Por ejemplo, las retículas funcionan bastante mal cuando las aplicas con descuido sobre la topografía y tus calles todas van ¿no? perpendiculares a la topografía y tienes un enorme uh, pendiente que tal vez en realidad tendría que ser un poquito más diagonal, ¿no? Deformando la traza urbana. La topografía, cuando nosotros, les platiqué el otro día de la piña, ¿no? Que dejan los animales sobre los cerros. Y nosotros nos hemos visto, cuando quieres que sea peatonal la comunidad y te encuentras con topografía, se deforman muchísimo tus manzanas, porque las calles tienes que buscar una manera de que la calle sea lo más suave posible en su topografía, ¿no? Si no, no es una ciudad peatonal, ¿no? Si la gente no puede caminar o es muy peligroso por la topografía, pues dificulta uno no es que sea imposible, y gente vive en colonias donde hay muchísima topografía, ¿no? Y todo es posible, pero digo, es mucho mejor la ciudad plana para bicicletas y peatones. Invita mucho más a que eso sea el método pues preferido de transporte, ¿no? Y eso es algo que buscamos muchísimo ahora. No, entonces, bueno, aquí estábamos hablando, estos me encantan, pues, vienen de este libro de Spiro Kostov, ¿no? La forma de la ciudad o la ciudad formada, y es un libro maravilloso para tener en ustedes posesión, ¿no? Es padrísimo y está lleno de trazas muy lindas y uno va viendo un poco, vas entendiendo pues la forma urbana de cómo puede ser, cómo se adapta a una topografía y es un aspecto pues que ustedes como paisajistas ya tienen muy en el centro de sus pensamientos, ¿no? Que es ese entorno que se ocupa, ¿no? Ahora, la manera en que uno une sus calles, ¿no? Genera diferentes efectos, ¿no? Estos croquis, también del libro de Leon Creer, me gusta mucho porque en su diagrama muy sencillo uno aterriza pues la idea, ¿no? Comienzas pues la traza griega, que diríamos, ¿no? El ajedrez perfecto, ¿no? Líneas paralelas, ¿no? En ambas direcciones, equidistantes, ¿no? Para generar manzanas cuadradas que luego se van a subdividir en lotes iguales, ¿no? Con, uh, vamos, una especie de proporción de calle a territorio, ¿no? El tamaño de la manzana, ¿no? Que lo hace accesible. Pero muy bien, lo que estamos viendo es que los encuentros, ¿no? Su manera de ser son un poco ciegos, infinitos, ¿no? O sea, que tu perspectiva en cualquiera de estas calles no te presentaría con cruces sin necesariamente ninguna interrupción, ¿no? Y esto pasa mucho en la ciudad, cuando un patrón se encuentra con otro patrón y tienes un desconecte de la continuidad de las calles, ¿no? Y comienzas a tener remates, pero en el diseño, en la experiencia de la ciudad, estos remates pueden ser excepcionalmente bellos, ¿no? O sea, también en la manera, por ejemplo, si uno remata la vista de la calle con pues un monumento o un teatro, una iglesia, algún edificio pues monumental o institucional o incluso un paisaje, un cementerio, un parque, ¿no? El efecto es muy, muy agradable para la ciudad. Interrumpes la velocidad de flujo que también
cuando uno quiere crear condiciones también de peatonalización y una colonia más tranquila, aunque no quieres tú quitar tanta la eficiencia del movimiento que se haga tráfico, ¿no? Porque va en contra de los intereses de todos, la interrupción de los flujos, la pausa, dar la vuelta, todos estos mecanismos ayudan mucho a bajar la velocidad del flujo vehicular y esto puede favorecer mucho a los peatones y a la gente en bici, ¿no? Entonces, no es que sea malo, sino que tiene pues su efecto en la experiencia de la ciudad, ¿no? Si uno se encuentra con trazas, por ejemplo, la Y es muy interesante porque te da una perspectiva doble, ¿no? Muy eficaz. Esta manera de este como encuentro entre las calles, ¿no? Rompes con la retícula tan eficiente, lineal, que pues a la vez es rápida, ¿no? El flujo es continuo y es difícil luego de distinguir entre un lugar y el otro, ¿no? Digo, se parecen tanto, ¿no? La traza de un lado al otro cuando es la misma proporción y pierde uno la sensación de los lugares, ¿no? Cuando uno tiene trazas, por ejemplo, las Yes, que generan un remate visual, ¿no? A la vez de que las calles, o sea, las rectas, se aproximan a esquinas y te generan otro tipo de perspectiva, ¿no? O sea, la experiencia de la ciudad aquí tienes menos sensación como de lo infinito y mucho más como si estás pensando pues en crear un sitio, un lugar. Ahora también uno, pues hay lugares y escalas apropiadas, ¿no? Para este tipo de traza, ¿no? Y aquí más abajo, no sé cómo quitar esta cosa. Um, cuando uno combina, ¿no? Aquí lo que dice que a Krill le encanta este tipo de cosas, ¿no? Porque él es muy de diseñar sitios, ¿no? Más de sitios que espacios, casi uno podría decir, en base a lo que habíamos platicado el otro día, ¿no? Ahora, la estrategia y cómo uno hace la traza también puede afectar muchas cosas. Él aquí platica un poco sobre cómo puedes reforzar o debilitar la sensación de la centralidad, ¿no? Como el Zócalo, vamos a decir, en el centro de la ciudad, ¿no? Digo, a veces es deseable romper con esta sensación, ¿no? O más que ser un deseo intencional, más bien ha sido el resultado, por ejemplo, el efecto que ha tenido la suburbanización en la ciudad, ¿no? Que también puede ser un efecto negativo, ¿no? Que es un efecto, en este sentido, cuando diluye y desordena, ¿no? La legibilidad de la ciudad, ¿no? Y se hace confusa. Este, um, perdón. Entonces, acá un poco hablando de cómo, por ejemplo, si estas calles no son continuas, las que van de arriba abajo, ¿no? Y tienes calles principales o mayores, de mayor jerarquía, que se van a encontrar en un centro, ¿no? Todos los caminos, o sea, si tú vienes por esta calle, estás obligada a tomar esta calle, ¿no? En un sentido o del otro, para continuar en tu camino, ¿no? Entonces, la manera en que esta descontinuidad concentra el flujo, ¿no? Obliga al flujo de esta calle. O sea, yo no puedo moverme de otra manera si no le entro a esta calle, ¿no? este, También puede ser considerado como un acercamiento solamente nodo, porque todo te va a llevar, casi todos, pues si voltean a la derecha o a la izquierda hacia el centro, te va a llevar a este nodo, obligadamente, ¿no? Entonces, acá, cuando uno tiene una retícula, cuando tienes múltiples maneras de moverte, ¿no? Entonces, el centro, aunque sí está ubicado, vamos a decir, en el centro, o sea, de manera que es el punto más cercano de manera democrática, pues, para todas las personas. Algunas personas viven más lejos que otras, pues, ¿no? En relación a qué manzana vives, pero colocando el equipamiento, el área pública mayor al centro, sí crea, pues, una ecuanimidad en la accesibilidad, ¿no? Entonces, y a la vez una retícula que te está ofreciendo muchas otras maneras de moverte por acá, ¿no? Le quita un poco, descentraliza un poco, ¿no? Y estos son ya como que los efectos de cómo uno traza, ¿no? Este, uh,
Bueno, acá este tipo de ciudad es muy común en las ciudades del medievo europeo, porque, digo, pierden mucho el diseño urbano de los romanos, ¿no? Se olvida, ya ese poder ya desaparece cuando cae el Imperio Romano, y pues no tienes tanto, sí hay mucho más desorden, y también en la manera en que se van haciendo las ciudades, digo, por ejemplo, la calle que te lleva a la iglesia central, que luego se hace una calle más bien de comercio, entonces como que se va ampliando porque el mercado ocurre como sobre esta calle o esta apertura, ¿no? Esto sería podría ser un diagrama, vamos a decir, un asentamiento, un pueblo medieval, ¿no? La misma calle que te lleva a la catedral tiene como que no tienen una plaza, pues, sino que la calle se hace más ancha, ¿no? No tiene esa orden romano de la traza toda prefabricada, ¿no? Y vean la diferencia. Cuando uno tiene más descontinuidad, ¿no? Entonces también una vez más pasa lo mismo que en este diagrama, ¿no? Que puedes contribuir mucho más, ¿no? Bueno, cambia mucho la importancia del centro, o la cuestiona, ¿no? Este, Cuando uno tiene, por ejemplo, enormes equipamientos al centro de la ciudad, ¿no? O sea, es muy difícil definir un centro cuando no tiene como que acceso al territorio, ¿no? O sea, entonces es interesante en que aquí de cierta manera se niega el centro, es muy difícil llegar al centro, ¿no? Y esto es cuando uno tiene que pensar, cuando quieres detonar, sí hay plazas demasiado grandes, vamos a ver unas, digo, hay unas plazas así, una en algún, no me acuerdo ahorita el país, no sé si es en Bulgaria o en un país, hay una plaza que mide como 1 kilómetro de ancho, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene tener una plaza si un lado no ve al otro, ¿no? O sea, es como, no es una plaza, pues, o sea, digo, como que la palabra fue mal usada, ¿no? Y es muy difícil generar un centro cuando ese centro en sí no es accesible, ¿no? Okay, entonces hay ese equilibrio, ¿no? Cuando tienes tú el uso de centros y luego subcentros, que esto funciona muy bien. Y esto pasa mucho aquí en México. México es una ciudad muy, o sea, sí, vamos, puede que haya un centro de la Ciudad de México, que todos estamos de acuerdo y todas, que ese es el Zócalo, es el centro, pero tenemos como condiciones pues de muchas centralidades todo alrededor, ¿no? Ah, esto hace, digo, este tipo de traza es muy deseable, ¿no? Cuando uno está ya trabajando. Esto ya tiene mucha relevancia en un polígono de, no sé, 100 hectáreas, donde tienes tal vez la distancia de aquí a acá son 500 metros, ¿no? Por 500 metros para cada uno de estos barrios o colonias, ¿no? Cada una teniendo pues 25 hectáreas, ¿no? Alrededor, 20 hectáreas alrededor de su centro, ¿no? Y todo esto rodeando un centro común de todos, ¿no? La sensación, la experiencia de las personas de las ciudades es completamente, bueno, está íntimamente ligado a la traza, ¿no? Y la manera en que la manzana te crea una estructura de circulación vehicular, ¿no? En las calles, y la manera en que estas se interrumpen o no, son continuas y no, cambia mucho la sensación. Por ejemplo, cada uno de estos barrios pues tiene una traza parecida pero distinta, entonces pues cada uno se va a sentir diferente y vas a reconocer bien cuando pasaste de uno de estos barrios al otro, ¿no? O sea, y esta parte de la identidad está íntimamente ligado pues a la idea, el espacio urbano, en este sentido, el espacio público, ¿no? El que es el de circulación, en su mayoría, va a ser determinante en definir la experiencia de las personas, ¿no? Entonces, miren acá, este tipo de traza me encanta a Clear porque tienes muchas como posibilidades de tener remates visuales y sin que la ciudad sea predecible, vamos a decir, ¿no? Cada lugar, los sitios se van manifestando más fácilmente porque cada uno es distinto, ¿no? La calle vuelve y da la vuelta y baja y sube. Y este concepto tal vez de la calle como un espacio continuo, no contenido, pero de flujo infinito,
comienza a reemplazar tal vez con una sensación más, ¿no? Como limitada en su extensión, ¿no? El corredor visual es mucho más corto y genera la oportunidad de que cada lugar se sienta muy distinto a los demás y tenga una identidad de sitio, vamos a decir, ¿no? Como que se ofrece. Y entonces ya comienza uno a ver tal vez cómo es que la traza, los giros y la geometría de trazo va a ser determinante en, uh, en esa lectura de la ciudad, ¿no? Como una lectura llena de espacios hermosos, ¿no? O una ciudad llena de sitios hermosos. Ya hablando nosotros, pues, con un vocabulario para poder tener en un entendimiento común de lo que estamos hablando. Este, bueno, estos son ilustraciones más bien para que ustedes estén pues enteradas y enterados de que esto existe. Este libro de Krier está en la bibliografía y es maravilloso porque se toman la molestia pues de hacer estos trazos y hasta que uno los ve, en base a lo que estamos hablando, comienzas a entender la enorme diferencia que hay pues en la manera en que las mismas calles rectas, ¿no? Si tú estás en un auto, tu experiencia de esta calle, no sé si va a ser tan diferente de tu experiencia de esta calle, fuera de que las esquinas están mucho más lejanas, ¿no? Si tú fueras peatón, créeme que vas a entender la gran diferencia, como vayas saliendo de esta calle principal y te vas yendo hacia manzanas más y más grandes, ¿no? Esto ya es como rural, ¿no? Todavía como que se extiende la retícula, pero incluye otros usos de mucho menor densidad, ¿no? Entonces, y la manera en que esto es cuando, vamos, los espacios amplios están hacia afuera y cuando están hacia el centro, lo que vimos, no, en otro ejemplo, que es muy interesante esta observación, que, vamos, si queremos tener, por ejemplo, y pasa mucho con ciudades capitales, podemos ir a la ciudad de Canberra en Australia, ahorita lo hacemos en Google Earth, en Canberra, que fue una ciudad diseñada como centro de gobierno federal de Australia, entonces tú tienes impresionante, como que se ve como bellísimo, ¿no? Las formas de estos increíbles semi-enterrados edificios públicos y todo que hicieron hace 50 años. Muy, muy, eh, muy optimista en la ciudad, muy visionaria, hecho en el siglo XX, ¿no? Pero tú ves que la ciudad tiene este enorme equipamiento en el centro y la ciudad está como hacia las afueras, ¿no? Y eso impide, de cierta manera, que la ciudad tenga un centro. O sea, digo, identificas como el centro de la capital ahí, pero eh, tiende a dividir, pues, es como si fuera un campo de golf, ¿no? Digo, claro, es más accesible un centro de gobierno, pero un campo de golf te hace que todo lo demás esté como en su perímetro, ¿no? Y niega o dificulta una sensación de cohesión entre estos cuatro barrios, vamos a decir, ¿no? Cada uno puede tener su propio centrito y todo, pero lo que los une, en este caso los separa, ¿no? Este, ok, entonces, digo, nomás para que le vean qué tanto le podemos sacar a una serie de diagramas muy sencillos de retículas, pero crean condiciones muy distintas de habitabilidad, ¿no? Seguridad, ¿no? Acá tienes esta idea de las vistas, ¿no? Que tienes en la retícula, tus vistas son largas, extensivas y lo que él llama abiertas, ¿no? Pero cuando comienzan a quebrarse, ¿no? Se comienza a quebrar la retícula y sus encuentros comienzan a ocurrir lo que él dice, vistas enfocadas, porque como cada una es distinta, ¿no? Cada espacio va a tener su propia geometría en los edificios o el paisaje va a ser transformado por la irregularidad de la traza, ¿no? La idea de que del espacio continuo, ¿no? El flujo, ¿no? Cómo cambia pues esta, ¿no? La sensación, él habla de la aceleración de los fluidos, ¿no? Pues, digo, la idea de que como esta distancia es más corta que estos tienen que fluir más rápido para vibrar la misma distancia, ¿no? O sea, cuando tú haces las calles curvas, así, se hacen más largas, ¿no? Y esto puede ser un efecto bueno, vamos, estás generando más frente, ¿no? O sea, has ido en línea recta, has avanzado el mismo kilómetro, pero
la extensión de la calle, las curvas, le hicieron mucho más larga, tienes mucho más frente. Si estuvieras vendiendo frente comercial, dirías, no me gusta más este, ¿no? Porque en el mismo espacio voy a tener más metros de frente para vender, ¿no? Claro, el flujo pues puede que se te complique más, ¿no? Es más larga la distancia, quiere decir que necesitas más tiempo para desplazarte, ¿no? A una velocidad constante. Uh, ok, acá, mira, observaciones bien interesantes. Por ejemplo, uno dice, pero si es lo mismo, ¿no? Dices, no, si estas dos vialidades o calles se encuentran, ¿no? Como en punta de flecha, ¿no? Entonces no ven lo que puedas tener tú aquí, ¿no? Mientras tanto, ¿no? La inversión o inflexión de este ángulo, ahora te enfoca hacia una perspectiva, ¿no? Entonces, cuando estás pensando en la traza, cuando ustedes van caminando por la calle, reflejen sobre cómo es que esa dirección afecta, ¿no? O transforma la identidad del lugar. Esto ya es un plan urbano de Leon Creer, ¿no? Uh, en España, ¿no? Un proyecto como inmobiliario, pues, de desarrollo nuevo, ¿no? Entonces, acá comienzas a entender cómo ve la ciudad, ¿no? Trabaja, su deseo por crear como romper con la monotonía de la repetición y tratar de crear lugares o trabajar mucho con esta idea de sitios en vez de espacios, ¿no? O sea, um, aquí en negro, aquí probablemente es una torre, ¿no? Este circulito, ¿no? Una iglesia, uh, ¿no? Va a utilizar un monumento de la comunidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser religioso. Hoy en día pueden haber muchos tipos, ¿no? Inclusive podría ser una alberca pública, pues, ¿no? Que es accesible para todos y representa un centro de la comunidad. Nomás una pasadita. Luego, ahorita les vamos a compartir el PDF de esto, ¿eh? Entonces es para que lo vean y lo lean. Yo lo tengo en inglés, pero el libro no sé ahora si ya salió en español, pero les prestamos un PDF que tenemos, una parte, no el link, tenemos el libro. Ok, entonces, um, pero bueno, pues, para romper un poco con el esquema, hay tantas posibilidades, pues, de traza, ¿no? Sabemos como, yo en la semana pasada estábamos viendo como algo muy real. En Arizona pueden hacer como una Venecia si quieren, puedes hacer un campo de golf, digo, casi en los suburbios y en esas, hoy en día, si ahorita si nos vamos a ir a Abu Dhabi, ustedes conocen pues en Medio Oriente la traza, por ejemplo, de la ciudad como una palmera, ¿no? Que son como lotes en unas hojitas que salen al mar, ¿no? Al Golfo Pérsico. Este, casi puedes hacer de la ciudad, o podrías habitar casi cualquier diagrama, incluyendo el dibujo de una palmera o una flor, ¿no? O sea, esas líneas se convierten en calles y crean manzanas de ciertas características. En el caso de Abu Dhabi, son manzanas de cientos de metros, ¿no? Porque estas, bueno, a ver, ahorita vamos a dar una vuelta por ahí, pero la idea es, estamos explorando el tema primero, bueno, comenzamos hablando, bueno, con espacio y sitio, porque yo siento que es muy importante explorar primero el concepto un poco y ahora entender por qué es importante o por qué es relevante en la manera en que puedes ver o entender un plan urbano o una ciudad ya en tu experiencia horizontal. Um, Ahora, este es todavía les juro, es como mi sueño, la traza urbana que ojalá logre explorar, ¿no? En el trabajo que hago, pero tiene tanto espacio, ¿no? Estos son pueblos como de montaña en Afganistán, ¿no? Y el patrón de asentamiento, cuando uno lee estos cuates, Albert Sabo y Tomás Barfield hicieron esto en los años 50 y 60, ¿no? También creo que en los 70, hasta los 70, ¿no? Como esta época donde estuvieron estudiando prototipos de arquitectura vernácula en Afganistán y, y haciendo levantamientos de diferentes asentamientos que
algunos eran nomádicos todavía, ¿no? En territorios donde las tribus se mueven de un lado para otro según la temporada del año, ¿no? En el verano se van a las montañas donde es más fresco, ¿no? Y en el invierno bajan porque en las montañas hace mucho frío. Digo, y el patrón de asentamiento casi parece ser reflejar como echaste las tiendas de campaña o las estructuras, pues, este, desarmables, sus casas desmontables, ¿no? De tela y madera, uh, en la cual vive toda la familia, ¿no? Entonces, como que yo veo este plan urbano y me hace pensar un poco como si, pues ahí donde pusieron la tiendota original, pues ya comenzaron a generar una especie de estructura permanente, multifamiliar, ¿no? Y entonces comienzas a tener una traza urbana que además ocurre en la topografía. Ahorita les enseño una foto del lugar. No es tan montaña, son como cerritos, es una zona agrícola, pero lo interesante es un asentamiento urbano que es como arte moderno para mí, en mi vista, es como crea una serie de espacios, pero a la vez la manera en que estas casas están construidas, tienes tienen la fuerza pues un poco de dar frente a muchos sitios a la vez, estas manzanas, y crean estos diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, entre las casas y como jardín, ¿no? Y no hay calles. Es como, bueno, podrías trazar un camino, seguro estará lleno de caminos, ¿no? A pie, pero la traza urbana rompe con la convención, ¿no? Y tal vez es un camino hacia algo, hacia más a futuro, ¿no? O sea, como un patrón de asentamiento que, um, digo, se basa pues en otros valores, porque sí tenían animales y sí caminan y sí tienen la rueda y sí tienen carretas y digo, tienes todas estas necesidades de movimiento, pues, ¿no? Y de eficiencia en tu movimiento, pero tu asentamiento funciona con otro criterio, otra genética lo anima, ¿no? Ya visto desde arriba, ¿no? Es como una zona de parcelas, ¿no? Canales de riego, ¿no? Y asentamientos muy irregulares, ¿no? Ve esto, o sea, en mi opinión, pues yo veo algo bellísimo. O sea, es como, ¿por qué estas estructuras se mueven tanto, ¿no? O sea, ¿por qué las giran tanto? Es como una resistencia, ¿no? Muy consciente a que se estén alineadas. Esto es en Irán, ¿no? Digo, mucho más parecido a trazas que nosotros conocemos, mucho más regular, ¿no? Ahora, digo, acá como la ciudad enmurallada, ¿no? Un pueblo francés, ¿no? Digo, la verdad lo escogí un poco al azar, pero era ver el orden, ¿no? Europeo, la idea de que tienes una muralla alrededor y cómo esto, ¿no? Es ocupado tan eficientemente, ¿no? Con calles mínimas, todas apretadas y juntas, pero aquí la gente pues vive mucho más tranquila, ¿no? Bueno, no sé si hoy en día es por la muralla, pero te aseguro que no hace 300 años la muralla daba una gran seguridad, ¿no? Entonces el trazo es mucho más, su eficiencia se deriva de un ordenamiento, pues, ¿no? Y se leen las principales, ¿no? Que van entre las puertas, ¿no? Es más ancha. Tienes algunos centros, ¿no? No hay un gran centro, pero sí hay cierto quiebre, ¿no? Las calles tienen su encanto, digo, todavía son bastante lineales, pero hay cierta deformación que quién sabe de por qué razón, si la traza de la ciudad es tan, ¿no? Es una ciudad muy linda, ¿no? August Mort, pero no la escogí, más bien me gustó mucho en el libro, desde hace años que este libro lo adoro por todos los lugares que escoge y la temática, pues, y por eso se los recomiendo tanto, ¿no? Y el entendimiento que te da, ¿no? Cómo se deriva, por ejemplo,
en este caso, en la protección original, que seguro era este cuerpo de agua que, ¿no?, rodeaba la ciudad, ¿no?, obligando al cruce de un puente, ¿no?, y dificultando, pues, la invasión o el ataque, ¿no? Los puentes que pasan como garitas, ¿no?, para el movimiento del agua, ¿no? O sea, te hace pensar en otros tiempos y la manera en que toda esta geografía transforma la traza, ¿no? Esto es impresionante, esto es un trazo de un kibutz, ¿no?, en Israel, donde tienes también una urbanización que se deriva de estas parcelas agrícolas, ¿no?, que van como hacia el centro, ¿no?, donde la gente vive, seguro tienes una canales de aguas radiales al exterior, pero afecta y transforma completamente la lógica, ¿no? Es evidentemente un esquema muy céntrico, ¿no? Todos viven cerca bueno, si uno piensa en la historia de Israel, especialmente en los años 60 y 50, después de la formación del Estado de Israel, con una constante guerra con sus vecinos, Jordania, ¿no?, Líbano, bueno, Siria, Egipto. Entonces, pues, la forma de vivir todos más pegados, más al centro, también tiene inherentemente una estructura, pues, defensiva, ¿no? Por lo menos todos estar juntos, ¿no?, para poder defenderse, ¿no? Digo, en el siglo XX, la manera de trazar la ciudad y dibujarla, ¿no? O sea, el dibujo de la geometría transformó la ciudad. O sea, no creo que alguien imaginó de la ciudad moderna, no es tan inocente, pues como que van a hacer esta arquitectura moderna, ¿no? Voy a ponerla de esta manera, sino que también el desarrollo del urbanismo y de la traza urbana en el siglo XX, esto es el trabajo de Ludwig Hildesheimer, ¿no?, que era pues el urbanista detrás de Mies van der Rohe, ¿no? Mies van der Rohe, el arquitecto importantísimo pues del siglo XX alemán, director del Bauhaus, uno de los directores, el último pues cuando los nazis cierran la Bauhaus en Alemania en 1934 o algo así, 33. El último director era el arquitecto Mies van der Rohe, ¿no?, que se queda sin trabajo y luego se lo llevan, como lo sacan de Alemania para sacarlo de problemas y acaba en Estados Unidos, ¿no? Y con él va Ludwig Hildesheimer, ¿no?, que también acaba en Illinois, los dos acaban siendo profesores ahí, y luego en Estados Unidos, Misia, mucho más grande, es cuando realmente construye cosas maestras de joven en Alemania. Digo, su primera casa la hizo a los 19 años y no puedes creer la madurez de él a esa joven edad para haber hecho semejante obra, pero um, su obra grande de construcción de grandes edificios realmente fue en la etapa de Estados Unidos, ¿no? Ya en los años 50, donde él era ya muy grande, pero él ya estaba en su fama máxima, pues, de conocimiento. Entonces, acá lo interesante es que Hildesheimer dibuja de otro, él hace puros diagramas cuando uno conoce el trabajo de Hildesheimer, y él realmente crea una manera de dibujar la ciudad que a la vez la está imaginando, y él transforma mucho el paisaje, ¿no? Por ejemplo, esta es una ciudad que se basa en puras calles principales, edificios aislados con sus zonas como verdes, ¿no?, sus huertos, ¿no?, grandes concentraciones de población. Y tal vez se ve padre de algún punto de vista, pero realmente es una ciudad muy difícil de vivir, ¿no? O sea, digo, primero porque hay tanta distancia entre una unidad y la otra, ¿no? Entonces, las cosas que necesitas como, ¿dónde pongo el Walmart? ¿No? O sea, porque ellos no estaban pensando en el Walmart, tal vez porque todavía no existía, pero acá o todos van a tener la misma tiendita repetida, ¿no? Entonces la ciudad como que se congela a una escala. Y o sea, el teatro, ¿dónde lo pones? ¿No? O un edificio tiene el teatro, bueno, o todos tienen un teatro y los teatreros van de un teatro a otro. No sé cómo funciona, pues, la cultura a través de esta estructura, ¿no? Vamos, la ciudad en general, las ciudades del mundo, ¿no? Ah, sí, sí, aquí tengo unos ejemplos buenísimos porque todos están a la misma escala, ¿ok? Entonces, en Ámsterdam, que es una ciudad en Holanda, pues conocen, Ámsterdam fue construida, realmente
es una ciudad cuya ubicación muy cerca del mar y es muy bajo el suelo holandés, o sea, muy propenso a grandes inundaciones. Los holandeses Holanda ha sido como que ganada del mar y de los humedales costeros, ¿no? La fueron rellenando, ¿no? En Ámsterdam, pues los famosos molinos de aire de los holandeses, pues son bombas de agua, ¿no? Que por cientos de años han estado bombeando agua y moviendo agua y sacando agua. Y entonces la ciudad de Ámsterdam, lo que ven en negro son realmente como chinampas, vamos a decir, porque aquí los chilangos sí sabemos de qué se trata, ¿no? Este, y las hacen de manera concéntrica, ¿no? Eso hace que las calles en Ámsterdam, no sé, para los que conozcan, que cuando tú tomas el transporte público y vas cruzando canales, más vale que no te hayas hecho, no, ya saben, tonto cuando te subiste, porque si pagaste para bajarte antes de este canal y te encuentran dos canales después, te vas a meter en broncas, como me pasó a mí. Aprendí la lección y me bajaron y me hablaron súper feo y yo estaba a punto de las lágrimas cuando tenía como 18 años solo y me sentí muy... Primero no entendía nada y hasta que alguien me explicó bien el tema los canales también marcaban como alcances del transporte público en lo que te cobraban, ¿no? Pero bueno, ven los canales, ¿no? Y luego, por ejemplo, Ahmedabad en la India, que es una ciudad, cuando hace años que escribimos un estudio pues, de desarrollo informal en México, que publicamos en Estados Unidos, que se llama The Barefoot Urbanist, o el urbanista descalzo. Ahmedabad en la India encontramos un reglamento de construcción que realmente admitía la posibilidad de hacer microlotes, estoy hablando de lotes unifamiliares de 4 por 4 metros, ¿no? O sea, lo permitían porque no lo podían controlar, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, hay mucho desarrollo informal, pero la verdad no debería ser ilegal como lo ha sido por 60 años o 70 años, sino que más bien pues seguimos construyendo una buena parte de nuestras ciudades, tal vez 40% del suelo, ya sabes, de uso habitacional se construye de manera progresiva e informal. Ahí en Ahmedabad, nosotros encontramos que un gobierno, pues en vez de pelearse con el tema ya como que de maneras, por razones prácticas, dijo, ok, está bien, ¿no? Porque la gente es terriblemente pobre. Entonces, pues pueden tener un terrenito, ¿no? Pero es de ellos y pueden hacer su casita en él. Entonces, el reglamento es como de una ciudad mini, ¿no? Que se hace a mano. Y verán que el efecto que tuvo sobre la manera en que entendíamos, la manera de hacer la traza urbana, fue importante, ¿no? Porque veíamos en una situación de mucha necesidad, pues no tienes por qué exigir también terrenos unifamiliares tan grandes, que ya traen, ¿no? Que exijas que el terreno tenga 120 metros cuadrados para la vivienda unifamiliar en México. Bueno, tal vez para una persona que vive en un terreno de 500, pues es bien poco, pero para una persona que no tiene un terreno, tal vez 120 metros es demasiado grande para que lo puedas comprar, ¿no? Entonces, bueno, me interesó mucho este reglamento de los barrios de altísima concentración, ¿no? De construcción y de propiedad. Este, y aquí están viendo un ejemplo de la ciudad, como con estos como callejones medievales, ¿no? Cómo se van formando, vean, es la misma escala que Amsterdam, ¿no? O sea, estamos hablando que tienes los mismos, tienes 1500, ¿no? Sí, 1600 metros, ¿no? De aquí de cero, en todos los casos. Estamos hablando de kilómetro y medio por kilómetro y medio, ¿no? O sea, un kilómetro por un kilómetro, acuérdense, son 100 hectáreas. Entonces, este barrio tal vez tomado así, estamos hablando de un kilómetro por un kilómetro y estarías hablando de 100 hectáreas, ¿no? En Ámsterdam, esas 100 hectáreas, pues, del tamaño de los canales, ¿no? Comparado a lo que está pasando aquí. Misma, una milla, ¿no? Es un cuadro de una milla. Esto es Venecia, ¿no? Que tiene su gran canal, ¿no? Todo rodeado de agua. La estructura casi medieval, ¿no? Mucho más también orgánica, se va desarrollando de manera progresiva. Sí logras tener algunas calles y calzadas muy claras, pero casi siempre moverte en Venecia tienes que estar como que callejoneando, ¿no? Tus caminos no siempre son tan claros.
te pones unas perdidas así, pero de primera, ahí, ¿no? Hoy en día ya con teléfonos y Maps ya le quitaron todo el chiste, ¿no? Pero la primera vez que yo fui, definitivamente me perdía y no había quien te salvara. Y si no hablabas italiano, peor te iba, ¿no? Pero era muy divertida y bellísima. Pero que era una ciudad llena de... Cada recoveco es distinto, te desorientas luego mucho, ¿no? No es una ciudad fácil para el desconocido, aunque, digo, los turistas comenzaron a... Los primeros turistas llegaron a Venecia en el año 800, ¿ok? Para que te den una idea, llevan 1300 años vendiendo pan caro, ¿no? Hasta vendiendo y desorientando a los turistas. Pero, este, digo, siempre ha sido una ciudad como de la imaginación, ¿no? Del agua. Esto es Nueva York, que ustedes conocen Nueva York, o sea, es una ciudad de manzanas muy largas en un sentido y muy cortas en el otro, ¿no? Y aquí hablando de 200, 300 metros tal vez de largo, ¿no? Debes de tener como 70, 80, 100 metros a veces aquí hay que verlo. Mira, aquí lo tenemos, este, cuando uno camina de oriente a poniente, pues, ¿no? Tienes los grandes bulevares, la Quinta Avenida famosa es esta, ¿no? Esta es la Park Avenue, es esta de aquí con el camellón, ¿no? Este es el Parque Central, para que se den una idea de la escala. La diferencia, ven las callecitas, está en la misma escala el dibujo, o sea, ve otra manera de hacer ciudad y otra manera de moverse. Claro, aquí pues es casi exclusivamente el movimiento peatonal, ¿no? Venecia. Nueva York, taxis, camiones de volteo, basura, o sea, es como una ciudad de mucho movimiento vehicular, es parte de su eficiencia. Bueno, más bien ineficiencia, porque hay muchísimo tráfico, ¿no? París, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde está la estrella, la Étoile, ¿no? Tienes tú el Arco de Triunfo, ¿no? Vamos a decir que tienes um, los Campos Elíseos, ¿no? Que el gran bulevar hecho por Haussmann. En esta misma área, ¿no? Ve la manera en que te puedes mover de una eficiencia tremenda en París, aunque tienes estos mismos barrios medievales, cuando Haussmann metió, digo, algunos bulevares, pues cortó a través de la ciudad existente para darle... Y Haussmann en parte trabajando para Napoleón III, 1840, para llevar agua potable y drenaje a los barrios más, a los tugurios realmente más antiguos de la ciudad de París, que estaban sufriendo epidemia tras epidemia de cólera y otras cosas, combinado con que cuando habían grandes manifestaciones políticas, no podían meterse a esos barrios y podían hacer un terrible despapalle, porque la estructura medieval dificultaba mucho el meter y sacar al ejército. Entonces, parte de lo que estaba haciendo Haussmann en París era rompiendo la ciudad en pedazos, introduciendo grandes bulevares y dando gran velocidad y accesibilidad también a las fuerzas del gobierno, ¿no? Pero no, digo, luego se malentiende que todo París y toda esta estructura de calles radiales que llegan a monumentos lo inventó Haussmann y eso simplemente no es cierto. Él fue el último, ¿no? Si uno estudia con más cuidado la historia del urbanismo en París, te das cuenta que Haussmann realmente fue el último en meter la mano. París llevaba 250 años de ser la ciudad más moderna del mundo, pues. O sea, ya, ¿no? Alumbrado público, policía, uh, correo, taxis, o sea, todo eso es transporte público que pagaban con billetes, ¿no? Digo, un sistema de transporte ya bastante coordinado por la ciudad. Ese es al París, todo eso ya había ocurrido en París cuando Haussmann llega, ¿no? Y también calles radiales y monumentos, o sea, él hizo varias y su impacto sobre París fue contundente, pero el concepto y el diseño, él siguió más de lo mismo, pues es interesante saberlo, ¿no? Esto es California, esto lo estuvimos viendo el otro día en Arizona, si recuerdan, la idea que tiene es esta como la gran retícula de las manzanas americanas, que es la misma en todos lados, pero estas maneras muy diferentes de habitar, ¿no? La macro manzana esta, ¿no? Y la descontinuidad a que ha llegado hoy en día, donde ya tienes como una sola entrada, ¿no? Tal vez otra salida por acá, pero todo lo demás es descontinuo, ¿no?
y de aquí a acá había que, era media milla, ¿no? Algo así. Este, Savannah, Georgia, esta ciudad en el estado de Georgia, sobre el Atlántico, arribita de Florida, ¿no? Está la hermosísima ciudad de Savannah, que es una ciudad realmente diseñada en los tiempos de la colonia, cuando Estados Unidos todavía era colonia inglesa, ¿no? Y aquí cada barrio tenía su parque y cada parque tenía su representante. O sea, el diagrama de Savannah es una organización política, ¿no? Cada uno de estos barrios tiene un representante, ¿no? Y en el Congreso, diríamos, como Palacio Legislativo de Savannah, esta ciudad que fue construida con toda esta idea de que, como la dibujaban, también votaban, ¿no? Y tenían sus representantes, que es muy interesante, um, predata pues la independencia americana y la revolución y todo, pero ya tiene como un concepto muy claro de participación, ¿no? Y de representación, ¿no? Inherente en el diagrama, ¿no? Que a mí se hace muy interesante ese aspecto de Savannah y hay varios libros escritos sobre el tema de la traza de Savannah y la visión de una democracia o de un orden pues político muy nuevo en su momento, ¿no? Estamos hablando de 1750, 40. Acá tienes, bueno, Brasilia. Brasil es una locura. En Brasil, la capital de Brasil, este, uh, el arquitecto Niemeyer, ¿no? Oscar Niemeyer, brasileño, y uh, bueno, el trazo, cuando visto de mucho más arriba, revela que es como la forma de un pájaro, ¿no? Vamos a decir. Y es una ciudad también muy desconectada, o sea, llena de algunos, está muy bella, tenía grandes áreas verdes, muy desoladas, pero donde en una vegetación absolutamente abundante y rica, ¿no? Que es Brasil. Entonces, tienes estas grandes extensiones de áreas verdes, pero en la ciudad, la parte moderna de Brasilia tiene muchos problemas de movimiento y muchos problemas de seguridad por la naturaleza de sus espacios verdes, tan extensos, abiertos y poco vigilados por los vecinos, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de la gente, si vamos a Brasilia en el Google Earth, verán que al ladito hay una ciudad así que se parece ya a cualquier delegación, alcaldía del Valle de México, y más bien ahí es donde viven todos, y es mucho más pues una ciudad desordenada, llena de diferentes retículas y trazos, pero donde el lugar donde todos te dicen que ahí es donde mejor comes y donde mejor te la pasas, ¿no? Cuando vas a Brasil. La gran ciudad formal, una visión, pues, cosmovisión, politicovisión de la capital moderna, es un poco difícil de vivir. Y vean la escala de las cosas, ¿no? Comparado a esto, misma escala, o sea, es el mismo kilómetro y medio en ambas por kilómetro y medio. Pero ve esto, parquecitos y manzanas y casitas y todo esto claramente como comunica una idea y un orden, ¿no? Es interesante ver esta comparación, ¿no? Acá estamos viendo un libro de un Jacobs, pero no es Jane Jacobs, ¿no? Ya me confundí, es que acabo de leer un libro de Mark Jacobs y está John Jacobs. Y este libro, ahorita les digo, lo tenemos en la bibliografía, Link. Si me puedes hacer acordar el primer nombre, ¿es John Jacobs o es Mark Jacobs? Pero apellido Jacobs, ¿no? Este libro, uh, él va a hacer un análisis ahora. Nos vamos pues de la traza a lo que hace la traza, pues que son las calles un poco, ¿no? Para ver, y déjame cómo voy de tiempo. Se me va el tiempo rápido. 10 minutos. Sí, ¿no? Entonces, acá tenemos un pueblo que él está analizando, la Piazza di Porta Ravegnana, ¿no? Vía San Vitale, estamos en Roma y tienes una parte de la ciudad donde
él va a hacer como un análisis de las calles, el tipo de calles, edificios, ¿no? Que aquí ven son como radiales. Parecido al otro estudio, que vimos de las trazas, este estudio busca comparar las secciones de las calles, ¿no? Y cómo cambian tanto la sección como la altura de los edificios a su alrededor y cómo cambia eso la manera en que uno tiene la experiencia en la calle, ¿no? Si ustedes conocen Cuetzalan en Puebla, es una hermosísima ciudad, este, um, donde llueve mucho, ¿no? Por ahí las casas tienden a tener en el centro de ciudad, muchas casas van sobre las banquetas, ¿no? O sea, ganan espacio, pero a la vez techan, ¿no? La banqueta y tienes este efecto, ¿no? De estar pasando por un espacio exterior, pero realmente techado por casas particulares, ¿no? Y el efecto que eso tiene. Acá, digo, sin escoger ningún orden, lo que me gusta mucho de este libro, bueno, evidentemente son calles muy hermosas y valen la pena poder evaluarlas en un croquis de corte. Me encanta el dibujo en sí, como una manera muy amigable, muy sencilla de comunicar lo esencial del tema, ¿no? Que es esta idea de ancho y altura, ¿no? La idea de proporción, ¿no? La manera, digo, uh, la manera en que funciona la calle, ¿no? Si tienes movimiento techado de ambos lados o de un solo lado, también la manera en que uno tiene la experiencia de esa calle. Los croquis. Estamos como en un constante rebote entre espacio y sitio, ¿no? Espacio, sitio, espacio, sitio. Vean qué maravilloso, que dibuja un fragmento, pues, de la manera en que las construcciones, ¿no? Laterales van ayudando a definir o le dan característica, ¿no? La manera en que los flujos ocurren, ¿no? Las calles están, digo, aquí estamos en una vialidad de 10 pies, o sea, 3 metros, un poquito más de 3 metros, ¿no? Que es la vialidad. En una calle que mide un total, pues, de 25, pues son 8 metros, ¿no? Más o menos, 7,5 metros de ancho, ¿no? Este, Aquí, estas secciones de calle, por cierto, son calles de la ciudad romana antigua, la que nos platicamos el otro día, ¿no? Pompeya, por ejemplo, ¿no? Atrás ahí las calles eran mucho más angostas que hoy en día, ¿no? Mira, aquí estás viendo 8 metros total de fachada a fachada, ¿no? Aquí, pues más, o sea, un poquito más, 8,5, ¿no? 9 metros de ancho. Ostia, Herculaneum está cerquita de Pompeya y también fue completamente destruido por el volcán, el mismo que acabó con Pompeya. Menos conocido, muy bella lugar, Herculaneum, ¿no? Y Pompeya, ¿no? En la costa como mediterránea occidental de Italia, ¿no? Cerca de la ciudad de Nápoles. Y Ostia, que es una ciudad cerca de Roma, más bien, cerquita, es la playa de Roma, ¿no? Como a 2 horas. Este, También una ciudad romana, ¿no? Pero para que es más antiguo, las dimensiones en los anchos, pues también reflejan otro tiempo, ¿no? Tienes calles de 2 metros, ¿no? 2,5 metros. Pero cada una cambia, ¿no? Vean estos dibujos, ¿no? La sombra, la textura de las piedras, ¿no? Cómo te comunica una. A mí me encantan porque siento que me está dando mucha información, ¿no? Digo, no solamente la traza que te hace pensar en una proporción, ¿no? De ancho a altura, ¿no? Vean, 10 pies con esta altura, ¿no? O sea, el callejón que se forma, cómo se siente eso. En un lugar de mucho calor, la calle alta puede ser un horno o puede ser un lugar más fresco, digo, por la sombra que puedes crear, pero la falta de ventilación también te lo puede hacer muy bochornoso, ¿no? Pero esta calle amplia, seguro, es una calle de mucho más sol y probablemente mucho más calor, ¿no? Entonces cambia mucho la idea de la ciudad, ¿no? La manera en que trazamos la calle en la dimensión horizontal, ¿no? Y la manera en que se ocupa o se intensifica la construcción y el efecto que esto tiene sobre el peatón, ¿no? La experiencia individual. En este dibujo todo es importante, entender
la dimensión de las viviendas o de los lotes o de los cuartos, ¿no? Que están adjuntos a la vialidad. Este, ¿no? O sea, muros más seguidos, ¿no? El tipo de efecto que esto puede tener. Esta calle llega y, ¿no? Llega contra muro, como las que estábamos viendo con Crip, ¿no? Esta calle llega contra muro, remate visual ahí. ¿No? Este libro de Jacobs, que está en la bibliografía, tiene puras calles. Se llama Streets, el libro, ¿no? Y analiza, por ejemplo, estas son calles en Ámsterdam, ¿no? Con canales de agua en el centro, pues, ¿no? Que es parte de la estructura ahí, como pues en un momento fue la Ciudad de México, ¿no? Y tal vez será en un futuro, ¿no? Este, Digo, la idea de comunicarte por agua, la humanidad pues logró mover grandes cargas, por ejemplo, en tonelaje por agua, ¿no? Tenemos el tema de que los barcos contaminan, pero el agua como muy eficaz y muy buen medio, ¿no? Para mover las cosas, transporte público, ¿no? Tal vez ya logrado con mucha mejor contaminación en el futuro. Puede que bueno, imagínense la chinampa con su increíble eficiencia agrícola, si no debería de nosotros los urbanistas no deberíamos de estar dibujando chinampas, ¿no? Ya como partes de la ciudad, digo, como zonas pues de amortiguamiento, zonas de producción agrícola, ¿no? Sombra, ¿no? Purificación del agua, ¿no? En ciertos tipos de humedales. Yo digo que la humanidad no ha abandonado, el asfalto no ha ganado pues todavía, ¿no? Bath, ¿no? En Inglaterra, a unas horas de Londres, este, la ciudad de Bath, ¿no? Y su traza, ¿no? El uso, pues, del círculo, también en cómo afecta. Los círculos son difíciles, ¿eh? Son difíciles de construir, ¿no? Especialmente en nuestro mundo donde trabajamos tanto con prefabricados, el círculo complica muchísimo, es bellísimo, pero cuesta. También es difícil para las construcciones luego el tema de la orientación solar, bueno, no es difícil hacer un urbanismo que sea tan, este, bueno, que haga tanta diferencia en temas de orientación como la manera en que se construyen o se desarrollan los edificios independientes, ¿no? Digo, sí, sí, sí. El otro día hablábamos con un cliente que me dio una lección a mí, un cliente que yo creo que no era una persona ni arquitecto, pero era un vendedor de bienes raíces, ¿no? Y me dijo, yo les dije ese rollo mío de que en nuestra experiencia, pues acabas con lotes que ven norte, sur, oriente, poniente, ¿no? O sea, dependiendo por el trazo de manzanas y la manera en que los lotes se disponen, ¿no? Una traza como la Roma o una traza convencional, las calles van oriente, poniente, norte, sur. Entonces, en el caso de la Roma, que está muy bien trazado, las manzanas son más largas en el sentido oriente-poniente para que la mayoría de los lotes o vean al norte o vean al sur, y los cabeceros son los que ven oriente o poniente. Es preferible pues tener una orientación norte o sur, preferiblemente sur. Sur es la mejor, ¿no? O, oriente poniente son más, son orientaciones de predios mucho más, de buenos y malos humores, pues, ¿no? O sea, en la tarde puede ser un occidente, frente a occidente puede ser terrible en la tarde, en el verano, con el sol a todo lo que da, ¿no? Pero también depende mucho de cómo desarrollas el proyecto arquitectónico independiente. Pero lo que me enseñó este señor el otro día fue que me dijo, no es cierto, dijo, porque en la manera en que ustedes trazan los lotes, permites o no permites, ¿no? Que el arquitecto de la casa, ¿no? Los arquitectos logren mejorar las oportunidades de la vivienda con la luz, ¿no? O la sombra, ¿no? El viento. Y eso para mí fue una importante lección, todavía aprendiendo cosas tan básicas a la edad que tengo. Pero
nosotros, uno lotifica, ¿no? Cuando lotificas manzanas, no siempre, o sea, porque el lote ancho, o sea, el lote más cuadrado te cuesta más al desarrollador que el lote que sea de frente angosto y más profundo. Como digo, si ahorita regresáramos a ver tal vez manzanas, ese tipo de cosas se nos haría más evidente, ¿no? Pero como vas haciendo el lote más cuadrado, o sea, como se va alejando de ser un rectángulo con solamente el lado angosto tocando la calle, a ser un lote más bien de un ancho igual que su profundidad, cambias muchísimo la posibilidad de cómo es que se desplaza y se construye el edificio ahí adentro. Y eso me hizo pensar muchísimo. Y ahorita estamos tratando de descifrar en qué sentido conviene o en qué momento conviene buscar lotes más anchos, ¿no? Para mejorar es algo nuevo. Digo, yo creo que esa persona no tampoco tuvo toda la intención que tuvo el impacto, ¿no? Porque me ha dejado pensando solamente en eso. ¿Cómo es que el ancho del lote sí afecta tu capacidad de girar, rotar, de generar el paisaje interno, ¿no? Buena lección, ¿no? Pero, ok, acá pues ya el boulevard, que es una vialidad que tiene... Ya se nos acabó el tiempo, Richard. Se me acabó el tiempo. Ok, le seguimos, pues, déjame regresar con ustedes. Ok, perdón. Bueno, este grupo, perdón, nadie habló. Ojalá que no se hayan quedado dormidos. Muchísimas gracias. La próxima semana tendremos mucho más plática. Ojalá que hayan disfrutado de esta plática también. Y tendremos listos pues los resultados del examen, espero, y vamos a dedicarle un tiempito la próxima semana para platicar, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana, y el resto del día, y nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias. Gracias. Hasta Igual, luego. profesor, gracias. Nos Gracias, nos estamos vemos. viendo. Gracias, nos vemos. Profesor, Sí. yo tengo una petición. Tengo una tarea que no entregué, la